Quero, hizo unas declaraciones donde asociaba a prácticas culturales el terrible, deplorable, lamentable tema de sistemáticas violaciones producidas cometidas, perpetradas por profesores en la región de Amazonas, concretamente en la provincia de Condorcanqui. Y las víctimas son niños, niñas y adolescentes de la etnia Aguajún Huampis. Entonces, ante estas declaraciones, acá mismo tuvimos al ministro Quero, que decía que se le había tergiversado, ¿no? Vimos con él las declaraciones y no había tergiversación. Él había dicho que eran prácticas culturales que había que tratarlas con prudencia, ¿no? Y luego dijo que también que había que ser firmes en condenar esto. En ningún momento las avaló, pero esas declaraciones pudieron parecer que estaba siendo condescendiente o quizá buscando atenuantes. Preguntada por este tema, la ministra de la Mujer dijo que habían prácticas culturales. Pero, ¿qué tal si lo conversamos mejor con ella para tratar de zanjar este tema? Gracias por acompañarnos, ministra Teresa Hernández. Fernando. Muchas gracias por el espacio. Bueno, como ya lo dije en la introducción, usted cuando le preguntaron por lo dicho por el ministro Quero, siempre se le piden reacciones a las ministras de la Mujer cuando hay dichos controvertidos sobre el género. Usted dijo, sí, pues que en efecto hay prácticas culturales que hay que desterrar. ¿A qué prácticas culturales se refería? Quiero comenzar mencionando que para mí la violación sexual, la violencia sexual contra niñas, niños, se trata de delitos que deben ser denunciados y deben ser sancionados drásticamente. Se trata de vulneración de derechos humanos de niñas y niños que afectan gravemente su salud emocional, psicológica. Hay informes, ya estudios que dan cuenta de que las niñas y algunos niños también que son vulnerados tienen una grave afectación que incluso puede ir a afectar el sistema nervioso central. Hablamos de depresión, hablamos de ideación suicida, de problemas alimenticios, de conductas adictivas, ¿no? De falta de control, de impulsos y de afectación de un proyecto Claro, de es un vida. daño inconmensurable. Inconmensurable. ¿Y qué prácticas culturales pueden estar asociadas a esto? Ninguna. Pero entonces, ¿qué es lo que quiso decir usted? Lo que quise decir es que asocié esa situación porque estaba en un contexto en que estaba lanzando una estrategia que se llama Prevenir para Proteger, que justamente es para prevenir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el país. Estaba en Moyobamba, no me estaba refiriendo a Condorcanqui, y cuando hablo de que hay que desterrar la tolerancia social. A eso me referí. ¿Qué tal si vemos sus declaraciones, por favor? Veamos el video con las declaraciones polémicas de la ministra Hernández, por favor. En la región Amazonas, en la provincia de Condorcanqui, más de 400 casos en una comunidad nativa de violación y el ministro desafortunadamente ha expresado que esta es una práctica cultural, el ministro de Educación. ¿Cómo lo toma usted de estos casos? Bueno, mire, se trata efectivamente de prácticas culturales que debemos desterrar. Ya, me estaba diciendo usted que cuando dice se trata de prácticas culturales, ¿a qué prácticas culturales se refiere? Me refería al machismo, me refería a que hay que desterrar la tolerancia social y por eso, si escuchamos un poco más de mis declaraciones, podemos mostrar que yo me refiero a que hace 40 años en el país no había una ley de violencia familiar, la violencia era totalmente tolerada, no había una ley contra el acoso. Mira, Fernando, en esa época incluso los actos de violación no protegían a todas las mujeres. Los delitos en el Código Penal no protegían a todas las mujeres. Ahora, el ministro Quero no se refería al machismo, el ministro Quero se refería a prácticas culturales asociadas a la violación misma, no a la tolerancia a la violación, como dice usted que a eso se refería. Entonces, al decir usted
que prácticamente está recogiendo las declaraciones de Quero, sucede el equívoco y el malentendido. Y pareciera que usted está diciendo lo mismo que Quero, asociando la violación a prácticas culturales que más o menos la atenuarían. Y eso no es lo que definitivamente no. Mira, entonces, Fernando, Quero se equivocó. Creo que Quero ha salido a explicar sus expresiones. Creo que a él le corresponde explicar sus palabras. ¿Y le corresponde pedir disculpas? Creo que él tiene que tomar esa decisión. Desde el Consejo de Ministros, nosotros hemos tomado la decisión de enfrentar esta problemática, Fernando, porque tenemos cifras alarmantes de cómo se está incrementando esta situación. ¿Y usted pediría disculpas por el equívoco? Porque parece que usted está validando lo dicho por Quero. El día de ayer hemos tenido una reunión con el APU, de más de 360, según me ha informado, comunidades de Condorcanqui, y con una lideresa de la comunidad también. Y nuestra reunión ha sido en términos de explicarle cuáles fueron mi intención al hablar de la situación de violencia contra las mujeres. Repito, estaba en Moyobamba lanzando una estrategia importantísima para el sector que se llama Prevenir para Proteger. Y estamos hablando de la tolerancia social que existe en nuestro país, no solamente en Condorcanqui, en todo el país. Esta estrategia se va a implementar en todo el país. Por ahora hemos logrado el consenso y la voluntad política de 15 gobernadores regionales con sus respectivos alcaldes, en la que tenemos que enfrentarlo de manera de no reaccionar cuando ya sucedió. Tenemos que cambiar, ¿no es cierto?, las ideas que lo toleran. Ministra, pero hay un colega, un periodista de Moyobamba, que le está preguntando por las declaraciones de Quero. Entonces, lo que pedía el colega y muchos de los que estábamos viendo eso es que usted zanje o no con lo dicho por Quero, pero al responder usted eso, parecía estar validando lo de Quero. Entonces, ante esa percepción, ¿usted no pediría disculpas? Además, varios dirigentes se lo están reclamando. Como repito, me he reunido el día de ayer en la noche con el APU. ¿Y le pidió disculpas al APU? No se dieron en esos términos nuestra conversación. ¿Tanto cuesta pedir disculpas a un ministro de este régimen? He conocido a muchos ministros y políticos que cuando dicen algo que de pronto no fue su primera intención, pero es lo que se entendió y es la percepción, piden lo que disculpas. Le dije al APU es que lamentaba, que sentía pesar, porque mi intervención se publicó de manera, no completa, y que eso, si generó algún tipo de malentendido o de malestar, lo lamentaba. Pero que mi intención jamás ha sido la de plantear la tolerancia a ninguna situación de violencia contra las mujeres. Claro, no fue su intención. Tengo 35 años de trayectoria, Fernando. Durante esos 35 años he luchado todos esos años para prevenir, para sensibilizar a la población respecto a la gravedad de la violencia, para eliminarla, ¿no? He hecho estudios en la Defensoría del Pueblo sobre violencia sexual propiamente dicho, he dictado clases en universidades y he sido una activista en contra de la violencia contra las mujeres, contra las niñas, ¿no? Pero incluso a alguien con ese currículum se le puede pasar y meter la pata pues en una declaración y dar a entender algo distinto, tal vez por no ser dura con un colega de gabinete, y pareció validarlo. Si toda mi declaración, podríamos ver que yo hablé de cómo es que la violencia contra las mujeres desde hace 40 años era totalmente tolerada, y cómo es que hemos venido cambiando, ¿no? Modificando. Porque sabe que lo que presumo que puede haber pasado y llevado al ministro Quero al lamentable equívoco de decir lo que dijo, es que de pronto él ha recogido en autoridades del ministerio una excusa machista muy común
que dice, pues no son los profesores los que han cometido este delito, sino son las niñas, los niños que los provocan y sus familias que los hacen provocar. Y esa es una excusa machista. Es una forma de tolerar situaciones de violencia, ¿no? Y eso es lo que yo me estaba refiriendo, a que necesitamos cambiar de actitud, necesitamos ponernos de acuerdo para proteger a nuestras niñas y nuestros niños, porque de esa manera vamos a propiciar que haya ciudadanos y ciudadanas de bien que puedan desplegar sus potencialidades en bien del país. Estamos destruyendo nuestra niñez si no hacemos nada. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, y es una decisión de gobierno, la de enfrentar esta problemática a través de intervenciones de prevención. Queremos trabajar en las escuelas. Claro, pero, ¿no? pero por eso he ahí para mí el error, pues porque usted debió ser absolutamente firme con eso, y eso pasaba por condenar lo que había dicho el ministro Quero, porque probablemente el ministro Quero ha sido influenciado por autoridades del Minedu que verbalizaron esa excusa machista, ¿no? Eso no lo puedo saber, Fernando. Lo que yo puedo decirte Pero es eso que existe en el Estado. Existe de pronto en los que atienden a los que denuncian en los centros de emergencia mujer. En el país, ¿no? Por eso hablamos de una alta tolerancia. Tú sabes que en la ENARES, que es la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, se ha revelado que el 58% de la población peruana considera que la violencia contra mujeres es una práctica adecuada, legítima, ¿no? Estamos tratando de luchar contra eso, ¿no? Y eso es una forma de discriminación gravísima que todavía enfrentamos las mujeres, ¿no? Me imagino que estos hechos, cuando usted se ha visto primero, caray, ¿qué dije y cómo se ha tomado lo que dije? Habrá pensado Salí de inmediato a los medios. Habrá pensado también en renunciar en algún momento, que es algo... Mire, los cargos como estos son cargos que están permanentemente evaluados. La presidenta nos lo dice permanentemente: ustedes están siendo evaluados, necesito resultados. Y el trabajo que ustedes están haciendo es un trabajo que debe abordar las problemáticas. Y la presidenta, que siempre dice que le pone énfasis al tema mujer, y ella misma se considera una activista, ¿le ha hecho algún comentario al respecto? Como te repito, esta estrategia ha sido aprobada, discutida en el Consejo de Ministros, y la presidenta lo que me dijo: trabaje por la igualdad de las mujeres. Y yo le dije: necesitamos abordar la violencia, y le planteé esta estrategia. ¿Sobre la declaración de Quero y sobre la suya, hizo algún comentario la presidenta en el último Consejo de Ministros? En el último Consejo de Ministros yo no estuve participando, porque fíjate que estuve participando como vicepresidenta de la Conferencia de Estados del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará. Formo parte del Consejo de la Conferencia de Estado y he sido durante más de 8 años integrante de la Comisión de Expertas, que también forma parte, es un mecanismo más de ese mecanismo internacional que forma parte de la OEA, donde se discuten, ¿no es cierto?, el cumplimiento por parte de todos los estados que han suscrito esta convención, el cumplimiento de las políticas, el cumplimiento de las medidas y de la convención. Por ejemplo, algo de lo que puede haberse discutido allí, o si no será un tema de preocupación de ustedes, que en esta avalancha legislativa del Congreso se ha afectado la paridad, ¿no? Parcialmente. ¿Qué opinas sobre eso? O sea, la paridad va a seguir siendo alternativa, con alternancia en las listas al Congreso, ¿no? Pero no en las planchas presidenciales y ni no en las regionales ni en las regionales, sí. ¿no? Nosotros hemos publicado un comunicado, y también en los medios de comunicación nosotras hemos expresado nuestra preocupación, porque se trata de una medida afirmativa que lo que hace es promover la participación política de las mujeres. Y también lo hemos discutido en el Consejo de Ministros, y allí se tomó la decisión, todos los ministros tomamos la decisión de comunicar nuestra preocupación también en un comunicado que seguramente tú has podido ver. Sí, pero todo el Consejo de Ministros. ¿Como para que el gobierno observe esa norma? Bueno, ya esa decisión no me compete a mí, pero sí hemos Pero usted la expresado. recomendaría. La recomendaría. Pero sí la recomendaría. Recomendaría a la presidenta, al primer ministro, que observen esa norma. Así es. Sin embargo, como repito, nosotros esperamos
que todos los partidos políticos hagan los esfuerzos necesarios para promover la participación política de las mujeres y no las dejen, como ocurría antes, al final de la lista, ¿no es cierto? Y de ese modo se impide, ¿no sé?, que las mujeres lleguen a ser elegidas, ¿no? Las mujeres somos el 50% de esta población, tenemos el derecho de estar en los espacios en los que se toman las decisiones más importantes de nuestro país. Y el Estado tiene el deber de proteger a las mujeres que son blanco de violencia sexual y de todo tipo, porque el acoso político también es una forma. Fíjate que hemos identificado en el reglamento de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en nuestro país más de 20 formas de violencia, incluidas las formas de violencia que ahora están lamentablemente expresándose en las tecnologías de la información, ¿no es cierto? Por eso incluso hemos lanzado una estrategia que se llama Conéctate sin riesgos, dirigido a niñas, niños y adolescentes. Claro, porque no solo es importante condenar los terribles hechos de violación con las penas más gravosas para los perpetradores, trabajar para prevenirlos. Así es. Y en esa línea de prevención, ¿qué le parece que el Congreso tenga también una ley para permitir que los padres pidan la exoneración de sus hijos de las clases donde se vea educación sexual? Creo que la educación sexual es la mejor forma de prevenir también el abuso sexual, la violencia sexual contra niñas y niños. Creo que las niñas y niños y adolescentes tienen derecho a la información. Creo que es necesario que los padres tomen en cuenta que sus hijos e hijas necesitan saber, ¿no es cierto?, sobre su sexualidad, sobre cuáles son sus derechos, cuáles son los riesgos. Creo que de esa forma se puede prevenir una serie de problemas, ¿no es cierto? Incluso embarazos adolescentes, que también es una práctica, porque fíjate que incluso hay niñas cada vez más pequeñas embarazadas en nuestro país, ¿no? Y por supuesto ahí sí no hablamos de decisiones que pueden tomar un adolescente en un contexto de una relación. No, ya hemos visto que cuando se trata de niñas es violación y si hay embarazo cabe el aborto terapéutico. Así es. Si hay en eso usted está plenamente de acuerdo. Sí, porque la decisión, la evaluación la toman médicos, ¿no es cierto?, que evalúan la situación de una niña o un adolescente. Generalmente, un embarazo de una niña le puede ocasionar la muerte. Es un embarazo de grave riesgo. Eso lo evalúan los médicos y los médicos determinan cuál es la medida a tomar en ese caso. ¿Y qué acciones concretas van a plantear para la provincia de Condorcanqui? Que sabemos que no es el único país, la única región del Perú donde suceden estas barbaridades, pero hay un número considerable, por lo menos 524 de profesores. Deben haber más, ustedes pronto tienen las cifras, violaciones en general. Como acabo de mencionar, el Ministerio ya creó un servicio allí, desde el año 2012, ¿no? Un centro de emergencia mujer, que es un servicio ¿Dónde funciona? En la ciudad de Santa María de Nieva. En Santa María de Nieva. Pero hemos creado además 2 servicios de atención rural que tienen la finalidad de prestar un servicio itinerante. Claro, con la finalidad de acercarse a las comunidades más lejanas. Por allí la comunicación es básicamente fluvial y es muy lenta. Muy lenta y muy lejos, ¿no? A 100 kilómetros son como 10, 12 horas en lancha. Y los equipos acuden a las comunidades más lejanas para identificar situaciones de riesgo, pero también para trabajar en la denuncia, ¿no es cierto? Porque no todo el mundo sabe que se puede denunciar, no todo el mundo sabe dónde denunciar, y entonces ahí también hacen un trabajo de información, de sensibilización, para que las personas que han sufrido violencia de cualquier tipo puedan acudir al centro. Claro, y que no sientan pues que el Estado no solo no los protege suficiente, sino que los ofende. Y es una población con una muy importante identidad étnica que ya ha pasado además por algo terrible. Usted sabe que allí
empezó este conflicto terrible del Baguazo, ¿no? Porque la población se sintió ofendida por el Estado que legislaba sin considerarlos. Entonces ahora también se siente muy ofendida. Por eso las disculpas son necesarias. Por eso hemos decidido ir para seguir identificando más casos, porque ya el Centro de Emergencia Mujer está atendiendo más de cerca de 500 casos, no todos de profesores. En el último equipo que ha ido hace poco, porque estamos viajando regularmente, ha identificado 47 casos más. Ya han logrado que 22 niñas pasen por la cámara Gesell, que es una prueba fundamental en estos casos, para que luego no haya argumentos diciendo que no hay pruebas, ¿no? Y estamos solicitando a la Fiscalía que establezca nuevas fechas para el resto de niñas que tienen que ir a la cámara Gesell para que puedan explicar en las mejores condiciones sin ser afectadas, ¿no es cierto?, por declarar varias veces, en las mejores condiciones puedan decir qué pasó y pueda servir de prueba, ¿no? Para que ocurra que se apliquen las sanciones que se deben aplicar, las más drásticas, por supuesto, y se sancione gravemente a todos los que han cometido esos delitos. Bueno, ¿no? Y espero, pues, ministra, que se reconcilien con el pueblo Wajún Huampis, y pedir disculpas no es un signo de debilidad, no lo crea. Nosotros hemos conversado ayer, como repito, con el APU, y como te repito, no ha sido en esos términos porque él no me acusa de nada. Lo que ha dicho es: quiero trabajar con usted, ministra, ¿no? Quiero que usted vaya a mi comunidad y quiero que usted sensibilice a mis comunidades respecto de este grave problema y trabajar juntos. Bueno, y la delegación de facultades sabe algo, estuvo en el Consejo de Ministros, si se va a concretar este pedido del Pleno, porque ahora ha dicho estamos a la espera, ministro, porque la presidenta va a pedir un pleno extraordinario, estamos a la espera de la respuesta del Congreso, espero que sea aceptado, porque allí hay diversas normas que debemos promover. Entre ellas, nosotros estamos promoviendo la modificación del Código Penal para incorporar allí también en el tipo penal de difusión de imágenes de contenido sexual sin el consentimiento de las mujeres, ¿no es cierto?, que es una forma de violencia también. Estamos mejorando el tipo penal para que se considere también otro tipo de imágenes o de fotos producidas por la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no?, que es lo que se está dando en estos momentos. Gracias, ministra. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puede, por favor, escoger una carta? ¿Puede ser esta? Sí, claro. ¿La leo? Sí, ¿qué dice, por favor? Lo peor de todo de estar contigo es que te quiero, Lo peor de todo, Grupo Río. Es un tema célebre de los 80. Así es. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti también, Teresa Fernando. Hernández.